Esperamos que a partir del día de hoy nosotras haremos todos nuestros programas lo haremos vía remota con nuestros invitados y ya más adelante será vía remota incluida nosotras mismas. La situación del coronavirus es algo que nos tiene en atención, está captando nuestra atención permanentemente y lógicamente que una muy buena parte de nuestros contenidos girarán en torno al tema de coronavirus desde diferentes perspectivas. En la tarde de hoy nosotros estaremos hablando sobre comunicación e información, estaremos hablando sobre compras inteligentes, compra de comida inteligente y compra para artículos en casa. Para abastecerse. Hablaremos de respiración y estableceremos contacto con el psicólogo Miguel Rizaldo desde España para que nos cuente desde esa propia experiencia que tienen los españoles, una parte que no se toma a la que no se le presta mucha atención, que es la parte concerniente a la salud mental. Eso conforma nuestro programa en la tarde de hoy. Comenzamos de inmediato dándole la bienvenida a Eduardo Valcárcel, quien es experto en comunicación corporativa, y con él conversamos sobre la actualización de la crisis. Buenas tardes y bienvenido, Eduardo. Buenas tardes, un gusto, tremendo programa y te felicito por el contenido, es muy útil en estos momentos todos los temas que vas a estar cubriendo, así que un honor de nuevo estar en contacto con ustedes y para lo que les podamos servir. Muy amable, muchas gracias. Mira, Eduardo, ayer se produjo una noticia, el tema de esto, nosotros estaremos estableciendo contacto contigo tan frecuentemente como sea posible para ti, porque estas son informaciones que van cambiando con mucha frecuencia, no digamos con mucha frecuencia en la semana, con mucha frecuencia en el día y hasta en las horas. Así mismo. En el día de ayer se produjo una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ampliado que presidía el presidente Danilo Medina. Se dieron unas declaraciones, exclusivamente unas declaraciones, no fue una rueda de prensa, fue unas declaraciones, por lo que no se permitieron preguntas. Lo que se dijo ayer es que supuestamente los militares estarían yendo casa por casa a llevar información a la población. Hubo una reacción inmediata a través de redes sociales porque nos parecía completamente absurdo en momentos en los que OMS estaba llamando a que nos mantuviéramos en casa, exponer a un personal a que se contaminara y afortunadamente esa es una medida que se revirtió. ¿Dónde me voy, Eduardo? En que tenemos que entender, o lo dirás tú desde tu posición de experto, que la República Dominicana no es el casco urbano. La República Dominicana son lugares recónditos donde las creencias le dan más fe probablemente al curandero que al médico. Entonces, yo decía que es válido el uso de guaguitas anunciadoras. Sí. Bueno, que eso sería un retroceso. España lo está haciendo con drones. Nosotros no tenemos los drones, pero sí tenemos el recurso. En Italia están usando altavoces. Un poco que nos pongamos en contexto con la actualización de esta información, Eduardo. Claro. Lo primero es que vamos a empezar desde lo más general a lo más particular que fue la rueda de prensa de ayer. Desde lo más general, lo primero es que las autoridades han estado actuando con un timing bastante prudente. Ha habido reportes todos los días, ha habido rueda de prensa todos los días. Esos reportes han venido con un contenido que ha estado muy alineado con las mejores prácticas de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, de la OPS o de otros países. O sea que la información también ha sido de utilidad. Tercero, los voceros que se han estado utilizando han sido los correctos. Han sido los ministros tanto de Salud Pública, los principales líderes de la seguridad nacional, incluido el Ministerio de la Presidencia,
Por lo cual lo que ha sido el timing, lo que ha sido el contenido, lo que han sido los voceros han sido los adecuados. Obviamente esto es un golpe que hemos recibido como país y como mundo tremendo. Como país hemos estado muy bien preparados para enfrentar desde un terremoto, un huracán, accidentes, efectos de la naturaleza, pero un tema de pandemia es algo que todos estamos aprendiendo a lidiar con ello. Okay. Entonces es muy normal que pueda haber algún tipo de problemas en el cómo, en el qué es correcto. Lo de ayer de la rueda de prensa, después de hacer un consejo de ministros, era lo correcto. El cómo a todos nos sorprendió y lo bueno fue que rápidamente fue corregido e inmediatamente fue sustituido por lo, como tú dices, por los medios no presenciales, por las redes sociales, las bobitas anunciadoras. En momentos de crisis todo medio es útil. Lo que ha ocurrido, y es algo que me parece que es la razón por la cual la gente está muy nerviosa, es que obviamente es algo que ha generado la hiperconexión con la que nosotros vivimos en el día de hoy. Llega muchísima desinformación, llega cantidad de memes, cantidad de fuentes que generan muchísima más alteración que calma. Entonces ahí es donde todos, tanto ustedes los medios de comunicación, las autoridades, es lo que debemos de tratar de controlar. Pero pienso que te digo, hemos sido muy prudentes. Sé que hay muchas personas con la ansiedad de si debieron haberse tomado unas que otras medidas. Hemos tenido medidas tan radicales como la del primer ministro británico que pide que salga la gente para que se contagie lo más rápido posible y salir de esto, con lo cual no comparto. No, pero él hizo tiene una acción diferente ahora. Lo ha cambiado, precisamente, lo cambió, o sea, de ir de esa radicalidad. Perdóname, Eduardo, qué bueno que pones eso como ejemplo, porque es decirse, o sea, si se van a infectar, vamos a infectarnos todos y después que nos infectemos todos, nos vamos a inmunizar, pero de repente este señor se dio cuenta que no era por ahí. Por eso te digo que hay desde esa posición tan radical o más cerca de nosotros, el presidente Bukele, sin tener un caso, cerró el país y ayer incluso tuvo una crisis de política internacional con el presidente, con el ministro de México, el ministro de Relaciones Exteriores. Exactamente. Entonces, hay desde esa posición tan radical a una posición mucho más conservadora que es la que hemos seguido nosotros. Una posición que obviamente lo que sí, y muy bien como tú hacías el llamado hace un momento, es el seguir los consejos de la autoridad, de las fuentes oficiales, de no dar pie a la desinformación. Y en estos momentos, todo canal de comunicación, como tú bien decías, no podemos pensar que República Dominicana es el cuadrante aquí del Distrito Nacional, que muchas veces nos da una miopía y pensamos que República Dominicana es aquí la capital. En el interior, las guaguitas anunciadoras funcionan, la radio funciona muchísimo. Claro. Hay líderes comunitarios y religiosos que funcionan mucho, entonces en momentos de crisis tienes que activar todos esos canales, manteniendo obviamente un lineamiento y una fuente única de información, que en este caso deben ser las autoridades con el Ministerio de Salud y con la Presidencia, y desplegar toda esa comunicación a través de todos esos canales continuamente y tener la reciprocidad. Ayer funcionó rápidamente, como bien tú decías, porque salió la noticia, nos alertó y nos sorprendió a todos, y en cuestión de 1 o 2 horas el equipo respondió y hizo el ajuste. Entonces, corregir es de sabios. Pienso que hay equipos de comunicación muy buenos a través del ministerio del señor Marchena, del ministro Marchena, y sé que son cosas que, como te digo, estamos aprendiendo a manejar una pandemia mundial, y lo bueno es que dentro de esta hiperconectividad recibimos rápidamente del consumidor un feedback, una retroalimentación inmediata. Y lo importante es saber oírlos, poder filtrar, y si hay que hacer ajustes, hacerlos de manera inmediata, como se hizo anoche. Una pregunta, Eduardo. Tú como experto en el área de comunicación, ¿qué comentario te significa el hecho de que muchas empresas a título personal están tomando acciones bastante
interesantes en el sentido de que están aportando a que sus empleados vayan a sus casas, a que sus empleados cierren ya de una forma física sus instalaciones para ayudar a que esta epidemia no se siga propagando. O sea, en términos de comunicación, ¿qué crees tú debería ser las cosas a seguir para muchas de las empresas? Mira, primero es un movimiento correcto, es un rol no solamente de las multinacionales, sino de cualquier empresa nacional el preservar el talento, a la gente. Pienso que hoy la ventaja que nos da la tecnología debemos de aprovecharla. Nos hemos ufanado de ser un país muy bien comunicado y de tener unas grandes facilidades y una infraestructura tremenda que han sido construidas por las telefónicas. Es el momento de aprovecharlo y de ponerlo en práctica. Pienso que es el movimiento correcto, el trabajo remoto desde el hogar. Lo importante es que todas las operaciones tienen que mantener la continuidad operativa, o sea, el país no se para. El mundo está teniendo un freno, o sea, está teniendo una desaceleración, pero nosotros como país tenemos que seguir operando, tenemos que tratar de salir y de pasar esto lo más rápido posible. En todas estas crisis hay una fase de miedo y de shock que obviamente nos paralizan, claro, pero hay que rápidamente salir de ellas. Tú que eres psicóloga, Zoila, lo entiendes perfectamente, o sea, claro, tenemos que salir de ese shock, empezar a ejecutar, y una de las vías es eso mismo, el trabajo remoto, el poder tener reuniones virtuales, el poder seguir la supervisión de todos esos contenidos o de los proyectos de manera remota en tus casas. En el caso de ustedes como medio de comunicación, me estás llamando a mi casa a un móvil, con lo cual estamos haciendo uso de la tecnología para poder compartir información con toda tu audiencia, y pienso que es el movimiento correcto. Hay que seguir siempre, sí, las recomendaciones de las fuentes oficiales, de las autoridades, el de poder, y enfocados muchos en el tema de la continuidad operativa. Tenemos que tratar de que dentro de la medida de lo posible el país siga funcionando, el país siga moviéndose. Ya va a haber categorías que van a ser muy castigadas, como el turismo y como la llegada de mucha mercancía que va a ir afectando a lo mejor al aparato productivo, pero en la medida de lo posible el resto de servicios tenemos que tratar de que mantengan su ritmo, no el habitual, normal como lo tenemos, pero un ritmo que nos permita esa aceleración, pasarla lo más rápido posible y poder prepararnos para continuar la faena en un par de meses. Esto es una situación de un par de meses, eso no nos lo quita nadie. Sí. No pensemos que la Virgencita de la Altagracia nos protege, sí nos protege, claro que nos protege, pero verdaderamente es una situación que, como ha habido el comportamiento, tenemos que ver la película que está ocurriendo en Europa, cierto, cómo lo está pasando España, cómo lo está pasando Italia. Eso tenemos que evitar que nos dé de esa forma, pero ya estamos viendo la película. Es como cuando dicen que te voy a dar un spoiler para una clave de alguna película, un preview. Bueno, estamos viendo ese preview, y guerra avisada no mata soldados. Tenemos que prepararnos, y pienso que estamos todos juntos en esto y lo estamos haciendo y ejecutando, y hay que seguir, como bien tú decías, esto es una decisión de por día, las reuniones tienen que ser y el seguimiento es de por día, por horas, o sea, cualquier cosa. Date cuenta, hace una semana en España no había la cantidad de muertos y hoy tienen 3 veces la cantidad de muertos de hace una semana. Sí. Hay una serie de infografía de Estados Unidos de hace el 1 de marzo a lo que fue el 15, y fíjate, o sea, todo cambia de una manera muy rápida y tenemos que estar muy acceso a esa información y actuar en consecuencia. Eduardo, una pregunta. Yo he estado viendo en redes sociales y aplaudo, estoy viendo el caso de gimnasios y empresas que haya una decisión o no de las autoridades, ellos mismos están siendo responsables y se han sumado y han tomado medidas extremadamente buenas para sus empleados, como hablamos de irse remoto. Para aquellas empresas, Eduardo, que todavía no tienen ese manejo, que todavía no han tomado la decisión, ¿qué herramientas para las oyentes que nos estén escuchando se les puede dar para ellos informarle a su empleomanía cómo manejarse? ¿Es adecuado para ellos como tú dijiste, utilizar las telecomunicaciones, que somos un país muy avanzado en la región en ese sentido? Que hay herramientas para tú poder trabajar con tu computadora, para videoconferencias. ¿Cómo ellos pueden prepararse para dar esas informaciones dentro de sus empresas? Primero, tú has dado ahí todas unas muy buenas ideas, pero lo primero que uno debe ir empezando a hacer es tratar de eliminar las reuniones presenciales, reducir al mínimo la cantidad de personas que entren a tu establecimiento, o sea, que
vengan de la calle, o sea, tratar de reducir al mínimo, tratar de controlar que tu habitáculo, tu zona, tu pequeña pyme o tu pequeña empresa, tratar de mantenerlo con el equipo que está ahí, reforzar mucho las labores de limpieza de todos los salones y de poder tener no solamente los líquidos antibacteriales y la limpieza, sino reforzarla y darle toda esa orientación. Tratar de seguir promoviendo el tema del trabajo remoto, las videoconferencias, las reuniones virtuales, tratar incluso de que muchas de las actividades no se cancelen, sino se pospongan. Parte de la recomendación fundamental de recuperarnos como economía es la posposición. Esto no lo voy a hacer ahora en abril, pero va en junio, porque tenemos que pensar que el aparato productivo tiene que continuar, el empleo lo tenemos que fomentar, los ingresos, los movimientos, las pautas de publicidad de tu programa. Tenemos que mantener la economía moviéndose lo mejor posible. Claro. Lo importante ahí, las orientaciones, toda información, fuentes oficiales. No prestemos oídos a ningún tipo de... Exactamente, fuentes oficiales. Una cosa, Eduardo, nosotros tuvimos aquí al doctor Eddie Perestem y con él hablábamos de que este es un buen momento, y tú lo dirás desde el punto de vista de tu expertise, que es la comunicación. Este es un buen momento para que sea sustituida la pauta gubernamental por mensajes, por información, por mensajes actualizados. Yo decía, este es un momento en el que los que hacemos opinión, los que hacemos incidencia en la vida pública desde nuestras posiciones, un líder comunitario en su comunidad, un líder religioso, un líder político, un líder en comunicación, este es como el momento en que de una manera uniforme debían utilizarnos, el gobierno, el Estado debía utilizar esas imágenes que tienen credibilidad, que tienen, que logran una empatía con el mensaje y con el receptor de ese mensaje. Este sería un muy buen momento para que miraran hasta la comunidad que conecta con la comunidad que necesita la información. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea, yo soy un fiel creyente de que la gente influencia a la gente, pero hay gente que influencia más y mejor. Yo pienso que debemos de dejar un poquito la mentalidad política, ya hemos salido de un proceso ahora este fin de semana, pienso que todavía nos quedan un par de días tocando los temas de cifras y todo esto, pero pienso que todos los políticos de ambos partidos, incluido el gobierno, deberían de aprovechar gran parte de esos esfuerzos de comunicación para empujar y no cansarnos de educar a la gente, de repetir y de repetir y repetir. Una de las cosas más relevantes, Zoila, es que si yo lo oigo en ti, fíjate el poder que tú tienes con un comentario tuyo o de tu equipo en redes o en la radio, cómo eres un referente. Entonces, yo por eso te digo, estoy 100% de acuerdo contigo de que necesitamos nuestros mejores talentos en radio, televisión, nuestros mejores influencers, nuestras mejores periodistas escritos para poder llevar orientación e información de manera oportuna y sobre todo recomendaciones. En todo esto lo que hay, esta idea que tú estás dando es una recomendación sumamente válida, hay que repetirla. Todo lo que tú estás haciendo, contactando a expertos internacionales, es eso mismo, traer una mejor práctica, traer alguna idea adicional. Ese es el rol que nosotros necesitamos de los medios responsables como el tuyo, del de multiplicar, el de poder traer mayor conocimiento, mejores recomendaciones y sobre todo preservar vidas. En todo este proceso lo que tenemos que es preservar vidas, salir de este proceso lo mejor posible. Claro. Y si tengo que utilizar comunicación alternativa, para llamarla de alguna forma, porque como bien tú dices, en un pueblecito del interior, posiblemente un líder comunitario o el líder deportivo es la persona ideal, hay que usarlo, hay que tener eso mapeado, somos un país pequeño y de manera muy rápida podemos llevar información súper rápido, entonces hacer uso de los tradicionales, pero también viendo en esas pequeñas comunidades, como tú decías, cómo le llego la información y cómo mantengo a la gente a bordo de mantenerse en su casa y evitar la situación que ocurrió hace un par de semanas con una señora que no quiso respetar las indicaciones de las autoridades y salió. O sea, tenemos que evitar que eso se replique y que pueda generar pues males mayores.
Gracias, Eduardo. Un abrazo. Ya nos Siempre, contactamos contigo mañana, si Dios quiere. siempre dispuesto para ustedes. Un abrazo grande a todos y sigamos adelante. Gracias, Eduardo. Solo para mujeres.